Continuamos en el Gira Noticias, 11:40 en todo el país. Tengo del otro lado al profe, lo saludo. Buen día, Raúl, ¿cómo estás y cómo te trata ese frío? Bien, muy bien, buenos días, Gerardo, saludo a la audiencia. Y no es tanto el frío, pero el viento te hace sentir frío, ¿viste? Así que... Claro, el efecto sensación térmica y por supuesto los frescos que de golpe un soplido te complica un poquito la vida. Déjame completar algo rápido y que tiene que ver con las copas. Estaba mirando la tabla, me había quedado a la mitad con ese dato. Boca está a 2 puntos de entrar en el top 9 del torneo. Esto significa tener chances de jugar la Sudamericana. Esta la juegan del puesto 4 al puesto 9, son 6 equipos de los mismos. El octavo y el noveno tienen que jugar repechajes, o sea, las preliminares, y el cuarto, quinto, sexto y séptimo entran seguro. A su vez, el cuarto equipo de la tabla de arriba, de los primeros 4 del torneo, tiene chances de entrar a Libertadores, juega un partido de repechaje y puede hacerlo. En este caso, River, Talleres, San Lorenzo entrarían en la Libertadores, Lanús tiene la chance potencialmente de llegar también a Libertadores, y del puesto 5 al 9 estarían en Sudamericana, con esta salvedad que es que Belgrano y Godoy Cruz tendrían que jugar algún partido extra de clasificación. Boca tiene 31, está a 4 puntos del puesto 7, que es Rosario Central, y que clasifica de una a la Sudamericana. Boca necesitaría sumar en las próximas fechas, descontar, mejor dicho, 4 puntos para estar seguro. Así que a sumar, muchachos, quedan 5 partidos por delante, es ahora para tener esa tranquilidad, la de tener Copa en la próxima instancia 2024. Ahora sí, profe, completé eso y tenemos varias cosas hoy, ¿no? Tenemos, por una parte, invasiones inglesas, no sé si querés arrancar por ahí. Y después... sí, tenemos lo que llenó de orgullo a los argentinos y tenemos, qué sé yo, la independencia, la declaración de independencia, ¿no? Porque el proceso fue mucho más complejo y largo, hubo unos 3-4 etapas que se conocen. Y después una cosa que parece insignificante, que en 1830, en un día como en 1830, Francia ocupaba Argelia con la excusa de que vamos a civilizarlos, porque ese fue el tema. En una etapa Argelia es un país que tiene es como Argentina de grande, y tiene petróleo también, lo que lo hizo más interesante. Y en 1830 lo que sucedió fue que con el tema de que se reparte, había un conflicto en 1830 en Europa. Se reparten como un pastel todos los territorios de las colonias, y Francia lo que hace, dice, bueno, como era Argelia en ese momento comenzó a tener una mala fama por sus costas, por los piratas berberiscos, entonces, controlado eso, dice, vamos a ir a civilizarlo, y se instalaron ahí lo que pueden ser llamados pies negros. Ajá. Así que entonces el menú es ocupación de Francia en Argelia en 1830, fin de las invasiones inglesas, y después dijiste declaración de independencia. ¿De qué país, Raúl? Venezuela, bien. Venezuela, hoy declararon la independencia, hoy Francisco de Miranda con Simón Bolívar declararon la independencia. Saben que después había un retroceso, un avance como en todos los procesos, pero tenía estas características, sí. Fenómeno. Arrancamos, si te parece, con invasiones inglesas, que lo hemos charlado bastante respecto a la segunda, ¿no? Whitelock. Exactamente, ya el segundo avance, digamos, hay que entender que la causa de la invasión inglesa es muy sencilla. España había apoyado a los franceses y bueno, eso lo ponía en guerra contra Gran Bretaña. Gran Bretaña, con la independencia de Estados Unidos, perdía el suministro de la colonia más importante, y empezó a mirarnos a nosotros interesados, porque aparte tenían el bloqueo continental, porque eso siguió estando. La revolución industrial inglesa exigía materias primas. Nosotros no tendremos algodón, pero sí los cueros, todo lo que demanda para los sistemas de poleas, y eso los teníamos. Y después que querían recuperar territorio, y bueno, en 1807 a Whitelock lo mandan ya, no son 1.600, 1.500, sino ya 12.000 tropas perfectamente pertrechadas y preparadas. Yo muchas veces fui muy duro con las milicias, que dijimos que fue un fracaso, pero también me contradigo, porque cuando uno analiza el contexto de la época, en las fuentes lo que te dicen los ingleses, decían, un batallón está preparado para ir a salir en campaña después de 3 años de preparación, ¿viste?
Sí, me da la impresión que muchas veces medimos la calidad de la tropa de las invasiones inglesas con la vara de lo que fue la guerra civil prácticamente con España, la guerra contra los realistas. Y claro, Claro, sí, son exactamente, sí. Pero necesidades bueno, distintas. hoy sí que era un día que se llenaban de orgullo todos los y que tienen motivo para hacerlo, ¿eh? Realmente la segunda invasión inglesa fue una masacre, Gerardo. Fueron 2 días de matanza, destrozada. Ya el 28 de junio de 1807 habían entrado triunfantes los británicos en lo que era Montevideo y estaban en Montevideo, La Colonia y Maldonado, ¿viste? Un traidor que nunca faltan porque veían más el negocio que la cuestión patriótica, no la tenían, le explicaron que se podía desembarcar en la zona de Barragán. Ahí desde Quilmes avanzan hasta lo que conocemos hoy en los Corrales Miserere, que vendría a ser 11, ¿no? Sí, la Recoba por ahí, ¿no? Sí, ahí comienza la primera metida de pata, porque en ese momento ya Liniers sabía todo esto, tenían conocimiento, sabían qué pasaba, esto había sido en junio que había pasado. Entonces a las 5 de la tarde las vanguardias van a llegar a los Corrales de Miserere. Y el primer error que tuvo Liniers fue de tipo estratégico, porque los separaban en las orillas del riachuelo, lo que hoy sería Barracas, y los querían obligar a combatir. Sin embargo, los ingleses, extrañamente, y lo cual eludieron el combate, rodearon y avanzaron hasta Miserere. Se encontraron con una tropa que a las 5 de la tarde llegó la vanguardia y entraron, digamos, entraron a la resistencia. Fue muy breve, no duró nada. La primera descarga que hicieron las tropas nuestras, ¿cómo sería la cosa? Que a todo esto Guaylo cometió muchos errores también, ¿no? Porque, por ejemplo, avanzó por territorio, los hizo avanzar, perdió muchos cañones pesados en el camino porque no sabían, ¿viste cómo es el fango en Buenos Aires, lo que sería en 1807? Sí, no tenían caballos para mandar grupo de observación de avanzada, para que le digan, bueno, hay movimiento de tropa, nada. Confiado en la calidad de sus tropas, siguieron. Y tal es así que cuando llegó el avance ni siquiera recargaron nada. Cuando llegó el avance y reciben la descarga cerrada, la vanguardia de los ingleses reciben la descarga cerrada en 11, en los Corrales de Miserere, manda a cargar a la bayoneta y ajá, no quedó nada ahí, salieron, no hicieron puré, ¿no? sí, ¿tenés número de bajas? Y ya, sí. Fue muy cruento esto, ¿no? ¿Cuánto? No, sí fue cruento, y lo que vino después fue más cruento también, porque, digamos, ahí el primer error. Acá hay un error de los dos comandantes, Gerardo. Liniers, que esperaba con todos sus efectivos en Barracas, pero que los ingleses lo esquivan, y entonces salió en persecución de ellos y no tenían experiencia en marcha y contramarcha. La tropa, cuando llegaron, pasó lo que pasó. Y después la primer victoria, Guaylo no avanza en vez de tomar la ciudad porque consideraba que tenía las tropas muy cansadas, y soberbiamente le envió un mensaje a los criollos pidiendo que se rindieran y que les daba 72 horas. Si dentro de 72 horas, si dentro de 3 días no se rinden, voy a entrar con todo. Y y bueno, a todo esto, bueno, digamos, y la avanzada de los ingleses se detuvo, y ahí aparece una figura que va a pasar a ser el héroe de la jornada, ¿no? Que es el vasco Martín de Álzaga. Martín de Álzaga, ¿viste? Este esclavista que puso todo su capital en esta defensa. Digamos, a esta altura ya el derrotismo cundía casi en pánico en la ciudad, pero el vasco esclavista de Álzaga, Martín de Álzaga, se pone, como decían los chicos, la 10, se pone al mando de todo, logra organizar la defensa, y a medida que van llegando militares sobre la marcha, va poniendo todo su capital en el dispositivo de defensa porteña. Cada militar que llega lo junta, forman comité de defensa. Ya de por sí en ese momento ellos todos permanecen en el cabildo, en la asamblea permanente, y Martín de Álzaga organiza este comité de defensa con los oficiales que van llegando. En la ciudad, durante los 3 días de plazo que le dieron, se fue haciendo un desplazamiento de recursos humanos y materiales extraordinario. Primero con barricadas, después con trincheras, después con terrazas armadas con todo tipo de provisión de armamento, fusiles, piedra, todo lo que servía.
Y en la locura de Álzaga, los cañones fueron desplazados estratégicamente en las esquinas porque tenía una... negro Buenos Aires, ¿no? Sí. Entonces la orden del comité de mandar con despacho, lo primero que hace Martín de Álzaga, manda un despacho a la división que mandaba a Baldeani, ordenando que trajera todos los efectivos Riachuelo con toda la artillería, y también se ordena traer e instalar en el centro de la ciudad toda la artillería. O sea, convirtió a Buenos Aires en un infierno el vasco este. Y claro, puso el plan de un tal Doblas que 2 meses y medio atrás lo había planificado para armar los roles de combate. Una locura, porque era derrochar coraje y bienes, era convertir a Buenos Aires en un bastión inexpugnable y en una boca de lobo. Consciente Álzaga y los militares que iban llegando y estaban asumando que el Comité de Defensa, lo primero que tuvo en claro, dice, Doblas también le dijo, no busquemos un combate a campo abierto, jamás tenemos que enfrentarlos a campo abierto. Claro. Como fue un aprendizaje hecho en el favor del combate. La táctica era vital, luchar en batalla campal y aprovechar el damero que era Buenos Aires a favor de las columnas locales. Liniers se encontraba en Chacarita en ese momento, convencido de que la ciudad ya estaba tomada. Así que, bueno, repasemos algunas cuestiones estructurales. Por un lado, esta es la invasión en donde tenían la chance de pasar por hambre a Buenos Aires, ¿no? Y que... eso sí fue un error. Lo que pasa, yo no sé por qué no. Digo, comete el error de, en vez de quedarse, digamos, ya tomaste la ciudad, en vez de retirarte, guarnecer, o sea, cuidar, fortificar en los alrededores y que la gente quede encerrada ahí, decidís ir a por todo y ahí te terminan ganando con todo este detalle que das, que es una gran muestra de coraje. Ya que tenías la idea de hacer todo en un combate, bueno, después de Miserere, tomar la ciudad. Claro, se entusiasmaron los ingleses. Y sin embargo... Terminaron... Lo que no se imaginaban eran que todas las milicias, digamos que Martín de Álzaga con los militares que llegaron, todo esto hay que decir que cuando se entera, al primero o segundo día se entera Liniers de que la ciudad no cayó, se aparece con 1000 hombres. Aparece a caballo con 1000 hombres, levanta la moral mucho la presencia de él, apoya el plan de Martín de Álzaga, no se ponen a discutir como hacen los políticos, y desmonta las tropas y los disponen para el combate. Hay que entender que las casas de Buenos Aires eran de acuerdo a los informes ingleses, acá una vez más caemos en la versión del enemigo. Es cierto que las terrazas estaban conectadas, tenían como unas almenas que servían para protegerse del fuego, tenía un enrejado muy fuerte, las paredes eran gruesas, los cerrojos eran increíblemente fuertes. Y después otra cosa, Martín de Álzaga lo que convirtió cada puesto de combate fue como en acá no iba a haber retirada, ¿viste? Y sí, bueno, así comienza, después de eso comienza, y esto recién empieza, porque recién a los 3 días, ya antes había mandado otra intimación más, Wylock, como diciendo no les quiero pegar, y... Sí. No se imaginó que iba a tener unos gallegos tan brutos que iban a pelear de esa manera. Y Raúl, ya digamos, lo que cuentan las crónicas, que los 36 cañonazos que los ingleses dan como señal de avance, en 13 columnas entrando por las calles, creó un silencio sepulcral porque los defensores le debía dar terror ver la imponente imagen de ese mar de casacas rojas que avanzaban en columnas británicas avanzando por las calles, ¿no? En forma paralela. Y acá, bueno, hay una cosa que no la cuentan, pero por ahí para los chicos que les gusta tanto Netflix, digamos, primero saber que los defensores porteños sabían que cada terraza, cada esquina era un puesto de combate que se iba a defender hasta el final, porque no había retaguardia, Claro. Y cada columna era... Y bueno, después entra la historia, digamos, cada columna es un parte de guerra propio. Qué sé yo, una de las columnas al mando de Alejandro Duff, que entró por la calle Cangallo, que hoy es Perón, lo recibió una descarga tan cerrada de disparo que tuvieron que buscar 2 casas para refugiarse, buscó refugio en la iglesia de San Miguel, decidieron seguir avanzando por la calle Mitre, pero eso fue una sentencia de muerte, porque a medida que seguían, a medida que más se metían adentro de la ciudad, más se encontraban la boca del lobo. Era tanto el fuego y el ataque que decidieron buscar 2 casas para refugiarse, y Duff, al ver que murió en esa acción nada más, perdieron 100 efectivos. Le mataron 100.
La primera es de febrero de 1806, ¿no? Y la segunda, un año y medio después casi. Sí, un año después, sí, en esta fecha, Sí. el 4 de, digamos, el 4 de julio de... está el día de la Madre Patria. El 4 de julio de 1807 comienzan los combates. Fueron 2 días. 2 días. 2 días de matanza. A todo esto hay que imaginarse que se peleaba con desesperaciones. Así que los negros con las alabardas, y después una cosa que yo rescato mucho, a pesar de que murió de forma ahorcado, yo no sé si Macri pondría todos sus vehículos a disposición del combate. Sí, no sé es si alguno de los grandes empresarios pondrían todos sus recursos en la calle, ¿viste? Para y ellos al frente del combate, ¿no? Y no quieren pagar un impuesto, imagínate con esto. No, digamos, y lo que voy a decir suena desagradable, pero los negros eran muy caros, eran carísimos los esclavos. Sí, y los propietarios dijeron, bueno, a pelear. Exactamente, por Sí. supuesto que los hermanos, y bueno, te digo la verdad, cuando llegaba a cada esquina chocaban con dispositivos de defensa y los esperaban, porque los ingleses, las cargas de bayoneta de los ingleses eran imparables, eran también bastante bravos. En algunos casos, hubo un caso donde en la zona de retiro llegaron a recuperar las defensas, pero inmediatamente tuvieron tanta mala suerte que no quiero tipificar, pero los granaderos del cuerpo de gallegos contraatacaron y ahí pero fue una masacre, Gerardo, fue una masacre. Sí, una masacre. Me dijiste 12.000 ingleses y de este lado me imagino muchos más, porque... No, de este lado, no, como milicia eran 9.000 efectivos, pero no podés comparar, porque no podés comparar el ejemplo, por ejemplo, que cuando Liniers los quiere hacer marchar, no eran tropas preparadas para marchar, ¿viste? Ahora... No eran tropas que estuvieran preparadas para marchar, ¿viste? Sí, no tenían experiencia de campaña. Hay que pensar que en esta época los batallones mejor preparados podían salir al combate en batalla campal abierta después de 3 años de práctica, por las marchas contra Mancha y descarga de cerrada que exigía este tipo de combates. Y mi pregunta es, ¿influye el viaje? Digo, ¿estaban cansados los ingleses de tanto viaje o no? No, digamos, cuando el viaje, del viaje no, porque estaban acostumbrados y habían tenido descanso suficiente. El avance desde Quilmes, de la Ensenada de Barragán, hasta lo que es Once, fue un trecho bastante forzado porque es todo un pantano, era en esa época ese lugar. Claro. De hecho, no tenían avanzada observación, estaban muy confiados en la calidad de tropa que tenía Whitelock. No resistía más, de hecho lo que llegó primero fue la avanzada, no fueron todos los efectivos, y es más, inclusive Whitelock no esperó los refuerzos de apoyo, las fuerzas de apoyo que tendría que haber tenido. Cuando entró en la ciudad, sí, cuando armó las 14 columnas y avanzó por las calles, cada calle de Buenos Aires tiene una historia. Lo que yo te di no solamente la calle Cangallo, viste que hoy se llama Perón. Sí. Entraron por Cangallo, doblaron por Mitre. Bueno, esa calle que eran estrechas, cortas y muy cerrados en damero las esquinas, cada esquina que llegaban recibían fuego de los 4 lados y unos negros armados con lanza, alabarda y todo lo que se podía imaginar luchando, hombres, mujeres, chicos, acá peleaba todo el mundo, ¿viste? Y acá es donde se da el agua hirviendo desde... Sí, claro. Buena pregunta. Bueno, sí, no, acá está el famoso agua hirviendo que sí, hasta eso tiraban, sí. Ahora, lo que es seguro es que no, porque muchas veces pensamos en la Buenos Aires actual. Era una ciudad más petiza, digo, desde una terraza... No, las casas todavía quedan algunas. No, tampoco, ninguna de esas casas. Eran casas bajas, sí, casas con rejas muy gruesas, paredes anchas y igual de todos modos hay que decir que los ingleses tomaban las casas y tomar las casas era vaciar lo que había adentro, o sea, mataban todos los que estaban adentro, ¿viste? Así que no, y bueno, yo digamos, esto cuando uno entra en detalle es muy entretenido y la clase se hace muy amena porque las preguntas son de toda índole. ¿Viste? Claro. Hay mucha, bueno, porque tenés que pelear con todo lo que ellos ven en televisión o en las series con lo que en realidad uno conoce históricamente. Hay cosas que nosotros ni sabemos cómo hablarían esos porteños, ¿viste? Por supuesto sí. No tenían nuestro acento italiano, pero esas son cosas que desconocemos cómo hablaba el gaucho,
porque cuando uno habla así de gaucho es porque es algo de principio del siglo XX, pero lo que sí sabemos son los partes de guerra, las comunicaciones y lo importante de cada uno de los combates, ¿viste? Claro, fueron 2 días de intenso combate, que no hubo descanso prácticamente, todo en esa zona, digamos, de Se Rivadavia. descansaba con la oscuridad para no matarse entre propia tropa, pero al otro día daban la orden y comenzaba el desmadre. Sí. Y hay que reconocer, por ejemplo, la tropa que mejor avanzó, digamos, no la de DAF, tiene una tropa que era del ayudante Waylock, llegó bien hasta, porque el tema era entrar por las columnas hasta la costa, ahí con el apoyo naval ya se tomaba el fuerte que era lo que hoy es la Casa Rosada y en esa forma ya se terminaba el combate. Sí. Y sin embargo no se encontraron con barricadas, la mejor tropa que avanzó y en 25 de mayo se encontró con una trinchera. Ajá, 25 de mayo, ahí bien microcentro. Sí, cuando está por llegar a Paseo Colón, viste, claro. Bueno, ahí se encontraron con una trinchera, no solamente le tiraron de arriba, sino que también los cargaron al arma blanca. Y ya tampoco hay que subestimar los ingleses eran terribles. Es más, en muchos casos los ingleses a la bayoneta recuperaban hasta piezas de artillería, ¿viste? Sí, acá menciona como dato, en la segunda invasión, estaba repasando obviamente Wikipedia, que no es fuente, pero dice que había 2.000 infantes de marina más 12.000 soldados. Sí, está todo. No, y también lo que no se cuenta, que fue Bueno, cuando se va a la rendición entra otra etapa donde Martín de Álzaga, que no era militar solamente como... Porque, bueno, Liniers vino a hacer negocios acá, pero lo que se cuenta, Álzaga, que era un empresario brillante, lo primero que le dice en la rendición, no, que retiren las tropas de Montevideo y que se retiren dentro de 60 días del Río de la Plata. El problema más serio que en el Río de la Plata, allá en Montevideo ya habían descargado los barcos, porque atrás de estos barcos venían barcos cargueros con mercadería. Claro. Y se estaban haciendo unos negocios extraordinarios, ¿viste? Sí, estaban mirando... Muy buenos negocios hacían, Gerardo. Sí, 600 muertos tuvimos y 700 prisioneros, y ellos tuvieron 311 muertos y después hay 210 desaparecidos, que supongo que también habrán muerto. Digamos, en la segunda invasión inglesa ellos no tuvieron muchas más bajas, Gerardo. Sí, por lo menos 550 redondeando hay, y después 700 digamos, heridos. Y lo que hay que tener en cuenta es que en esa época, ¿por qué digo bajas? Porque bajas se considera todo aquel que queda fuera de combate, pero en esta época estar herido, Gerardo, era la muerte segura, sí. Se calcula que hubo más de 500 muertos y todos los oficiales, está bien que a la noche se hizo todo digamos, con toda la plana mayor, se les hizo una cena, los españoles hicieron una cena con ellos, con todos los militares, Patrick, Forber, todos estos nombres, McDonald, todos estos nombres prestigiosos, especialmente mucho del regimiento 1 de Highlander, ¿no? Que eran muy, muy famosos. ¿Pero una cena qué, con el enemigo? Sí, se juntaron a comer. Después de que terminó... era la costumbre, Gerardo. San Lorenzo, cuando después del combate, San Martín a la noche se juntó con un sargento catalán, un colorado, para comprarle media red para los heridos. Y es más, poco tiempo después, quedó impresionado y hasta ahí fue donde casi negocia el comandante catalán de ponérselo a la fuerza de San Martín. Se nota que vio un militar que le... qué buen equipo. Con futuro. Claro, me da risa. Acá se juntaron, hicieron una cena y se retiraron, ¿viste? Claro, termina el partido, te saludás con la mano, como en el fútbol, charlas un poco y... Pero los combates, Gerardo, yo a veces me cuesta explicarlo, porque me falta recursos. Los combates eran una masacre en las calles, ¿viste? Claro, pero bueno, después se pudieron conversar y dialogar. Sí, hay que pensar esto, en 1808 ya Napoleón invade España y ahí ya pasamos a ser aliados los ingleses. Claro, pero hasta entonces no, entonces... Hasta entonces estábamos, cuando España, apoya a Francia, estábamos en guerra con Gran Bretaña, ¿viste? Y me pregunto, porque 1833 es la ocupación, ¿no?, de Malvinas.
Sí, sí. Ahí no quedaba ninguno de esta invasión, no había ninguno en el navío que haya estado en las invasiones inglesas. No hay registro de que alguno de los participantes de si algunos de los que se quedaron formaron parte de nuestra sociedad política. Claro, porque hay muchos prisioneros, como más de 1.600 prisioneros ingleses que quedaron en Argentina. Sí, pero se mezclaron, Gerardo, se mezclaron con nosotros. Sí, así como nosotros nos mezclamos con los negros, porque de esta famosa idea, murieron todos de golpe, ¿viste? Sí. Se mezclaron con nosotros. En la primera invasión inglesa un montón de efectivos fueron a parar a Catamarca, de eso no se sabe, no se tiene datos de esa gente. Y de la segunda invasión inglesa, los que permanecieron se terminaron fusionando. ¿Viste? Claro, como suele pasar en estas cosas, y son detalles que no te muestran en las películas y que ignoramos, y por eso está bueno tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa después de la pelea, no? Sí. Porque lo que pasó después de la pelea fueron grandes negocios, porque después, se fueron los buques armados, ¿viste? Pero claro, pero la plata, el interés de negociar está, y el contrabando ya existía en Buenos Aires, así que me imagino. Sí, lo que pasa es que ahora lo que sucedió, uno de los grandes problemas durante este virrey interino de Liniers, que no se cuenta, es que los agentes comerciales permanecieron. Y es más, permanecieron, y hay cartas, correspondencia de serias quejas a la Casa Central diciendo: ustedes me jugaron sucio porque acá están llegando agentes ingleses de Brasil. ¿Viste? Claro, así que no. O sea, no me dieron la exclusiva. Y se hicieron muy buenos negocios, ¿viste? En Buenos Aires, no hay que pensar, porque se tiene esta idea: llegaron los ingleses, trajeron la importación, murió toda la industria. No, bueno, el poncho de Catamarca no lo podías competir porque no había ferrocarriles, no había. Llevar un poncho de Manchester a Catamarca demandaba un costo de traslado que ya se ponía al mismo precio que el poncho por fabricación criolla. Claro, todavía no es esa desaparición completa que muchas veces se pinta. Después, cuando cambió esta visión, el primero que le encontró el agujero al mate fue el Canning, digamos, y dijo: dejémoslo que tengan todas su bagaje cultural identitario, hagamos negocio. Hicieron. Y les fue muy bien. Hasta mitad del siglo XX, los ingleses, hasta Perón. La época de Rosas, que tanto hablamos de la soberanía y que se peleó después en el 48, todos los años se hacía el reclamo por las Malvinas, pero se los toleraba muy bien a los ingleses, ¿eh? Sí, es cierto. Y yo hasta creo se le permitía iglesias protestantes, inclusive, así que, como dice el refrán, los negocios son los negocios, ¿viste? Sí, y tenemos mucha influencia británica en Buenos Aires, lo notás, ahí está el barrio inglés. Lo más argentino que es el asado, bueno, los 16 cortes de pulpas argentinas son cortes ingleses. Claro, jugamos al fútbol, deporte inglés, también. En 1865 tuvimos el primer partido de fútbol, donde es ahora el Planetario, y eran todos empleados ingleses, ¿viste? Ajá. El resultado se lo debo, porque no me acuerdo. Tampoco eran claras las reglas de fútbol todavía, ¿eh? Claro. Bueno, profe, te propongo una pausa y vamos con Francia-Argelia, si te parece. Interesantísimo. Así que hacemos tanda y continuamos 12 y 8. Interesantísimo, porque eso hasta el día de hoy tenemos las consecuencias. Sí, también podemos mencionar algo de lo que está pasando ahora en Francia. Ya volvemos. El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297-411-4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos en el Gira Noticias, ya a mediodía 12:17, seguimos charlando con Raúl, con el profe, y ahora nos metemos con lo que es el tema del día: Argelia, Francia, la ocupación de 1830. Esto es la propaganda oficial de este día. Pueden verlo en nuestro flyer de @elgiranoticias en Instagram. Allí estamos subiendo también en formato de audio de YouTube todo lo que vamos grabando con el profe. Pueden seguirnos también por allí y volver a escuchar.
lo que vamos charlando mañana tras mediodía con Raúl. Bueno, 1830 hoy arrancaba la ocupación, ¿no? Allí en el norte de África. Sí, el aviso que estoy adivinando pues se corta un poco, pero sí, exactamente, hoy el 5 de julio, como también después mucho más adelante va a ser se toma lo que es la zona costera. La ocupación francesa fue con la sencilla teoría del Segundo Imperio francés de que vamos para allá para civilizar este territorio, que en esa época Argelia tiene una riqueza, para que te des una idea, es una tierra ocupada a diferencia nuestra, tiene el tamaño de Argentina, tiene petróleo y tiene presencia humana desde la época de los neandertales, para que te des una idea. Muchísimo. Y un bagaje cultural extraordinario, no sé, desde lo que fueron los cartagineses hasta la ocupación germana de los vándalos. Pero en este periodo había gozado de muy mala fama porque las costas berberiscas, justamente los bereberes se habían convertido en piratas y era una zona terriblemente, como lo es hoy Somalia, Gerardo. Era una zona complicada a principios del 19. Claro, no se podía pasar por ahí, que era un paso obligado, porque te asaltaban estos berberiscos convertidos en piratas y te complicaban los negocios. Hay que entender que es una población que tiene una gran cantidad de árabes y bereberes, viste, que son los autóctonos del lugar, y que tienen una unificación musulmana, puntualmente, lo que le da a la construcción como nación, especialmente la parte norte del Sahara. Y bueno, en esta época los comandantes, digamos, René Savary, de Clausel y otros macanudos más ocupaban el territorio. Y bueno, ¿qué tiene de raro esto? No, absolutamente nada para el periodo que vamos a estar hablando, pero comienza esta invasión en un proceso, igual de todos modos fueron 600 barcos franceses, más de 30.000 efectivos de franceses que ocuparon el lugar y instalarse, sí, de instalarse, convertir y civilizar en lo que va a ser Argelia, ¿viste? ¿Por qué es pertinente tocar este tema? Porque las consecuencias de esta ocupación tuvo un proceso tan largo que terminó recién en 1962, Gerardo. Sí, cuando se da la independencia de Argelia y comienza, no sin antes tener lo que se llamó la batalla de Argel, la famosa película, y la guerra entre Argelia y Francia, ¿no? Para independizarse, que es en los 50, ¿eso? Claro, exactamente. No, en el 59 comienza a intensificarse porque el héroe de Francia, que era De Gaulle, hacía un comunicado donde decía, bueno, vamos camino a la autodeterminación, y sin embargo terminó con una ocupación atroz, ¿viste? Claro. Digamos, se suponía, dice, nosotros no somos Napoleón III, no vamos a seguir más con esto. En esa época ya Argel estaba gobernada bajo la influencia de la ley islámica, que los unificaba a todos, y se comenzaron a generar una serie de organización de milicianos. Y ya el problema más tan grande, ¿por qué se toma 1830? Para entender que también había franceses argelinos. Autores como Camus, por ejemplo, era argelino, francés argelino. Zinedine Zidane, Jean-Jacques Derrida, por citar algunos, ¿no? Claro, vos fijate de quién estamos hablando, ¿viste? Culturalmente son franceses, poco tienen que ver con la cultura islámica, con todo el respeto que nos merece, sí, con toda la belleza árabe, pero esto hace que tenga un tinte diferente. Sí, Varane, también otro, que también es el 4 de Francia, ¿no? Lo conocimos en la final del mundo, y por eso es que muchas veces se mete todo en la misma bolsa y tenés ya todas estas variantes que nos dijiste. Berberiscos, franceses nacidos en Argelia, el Islam en el medio como religión oficial de... El efecto aglutimante de los árabes fue el Islam. El Islam se instaló tanto en Orán, en Argel, como en Constantina, que eran las 3 regiones más importantes, porque el interior era mucho más inhóspito y poco interesante por una sencilla cuestión de producción y cultura de costa, ¿no? Sí, sí, sí. Y porque la parte productiva también está en esa costa, ¿viste? Y ahora, Francia ocupó muchos lugares. Digo, 1830 Argelia me parece que debe ser de los primeros en África, porque después tenés Senegal, Costa de Marfil, muchísimos, ¿no?
Claro, no, pero sucede que la presencia ocupacional de este territorio va a ser significativa y se va a instalar con intenciones de extender Francia a esos lugares con la idea de fusionarnos, mejorarnos, a pesar de que era pero viste, proporcionalmente era muy poco. Después se fue complicando con el tiempo y se terminó de complicar cuando en 1939 la Francia de Vichy, este gobierno títere de Hitler, y con muchos simpatizantes le complicó mucho el panorama y que inclusive llegaron a enfrentarse franceses contra ingleses. En la flota francesa fue completamente destruida porque no confiaban los británicos ni los aliados de ese tipo de tropa y creó un gran resentimiento. Tuvieron 4.000 muertos en esa destrucción de la flota francesa para asegurarse que Hitler no usara eso en contra de ellos. Después, pasado eso, ya después de 1945, comenzaron las manifestaciones de los nacionalistas argelinos y estamos hablando de movimiento de millones de personas, Gerardo, ¿eh? Sí. Esta ocupación francesa, las consecuencias las sufrimos nosotros muchos años después, porque encima en un momento determinado lo que hizo cuando se independiza después de 1962 Argelia es que pasa en la Guerra Fría a ponerse como aliado de lo que van a ser la Unión Soviética, ¿viste? ¿Quién? ¿Argelia? Argelia se pone de lado con toda la influencia de la Unión Soviética. Y ahí surge lo que es el Frente de Liberación Nacional, que se funda en 1954, en el mismo momento que a los pocos años De Gaulle dice, bueno, vamos a la autodeterminación, ¿viste? Pero una autodeterminación de tipo estratificada, porque decimos, bueno, los grupos expectantes, ¿quiénes ocupaban las posiciones expectantes? Los franceses y argelinos. Claro, los puestos de comandar y dirigir ese movimiento eran blancos en algún punto. Exactamente, ese era el gran problema, eran europeos, ese es el gran problema que tenían, y eso fue lo que generó que... Y después, bueno, comenzó... ¿Y cuál es a dónde quiero llegar con toda esta vuelta, no? Porque damos más vuelta que la oreja. Que nuestros militares, cuyas consecuencias todavía nos enterraron un clavo como nación, que hasta el día de hoy tenemos la consecuencia de los desaparecidos y todo lo que fue la actuación del proceso de reorganización nacional, los primeros asesores de la lucha antisubversiva en Argentina fueron justamente veteranos de esta guerra de Argel. También hay que decir que lo que va a ser la guerra de Argel, lo que va a ser la batalla de Argel, cuya película se la pasaba y era vista con eran ávidos de verla los militantes de izquierda, no aprendieron nada, porque todo lo que se vio ahí después lo hicieron acá. ¿Viste? Yo me pregunto, ¿para qué te sirve aprender si después sufrís la misma consecuencia, no? Sí, esa película, un clásico, ¿no? De los años 60 y 70. Hay que verla para entender este tipo de situación, sin hacer apología de lo que es digamos, tomar el cielo por asalto, de la lucha de clase y todo ese tipo de parafernalia en que nos embarcamos, pero este tipo de ocupación generó, bueno, te decía, por ejemplo, dentro de la primera formación del grupo guerrillero del Frente de Liberación Nacional, cuando comienzan a atacar ya no solamente objetivos militares sino también civiles, se produce un movimiento donde para colmo Francia estaba muy envuelta con los enfrentamientos de la guerra de Indochina, ¿viste? Que cayó en Bien Phu, ¿viste? Pero eso fue antes de todo esto, ¿no? Sí, bueno, en el momento que él quería la autodeterminación, en la década del 50, finales del 50, es que Francia cae derrotada frente a las fuerzas vietnamitas, con Ho Chi Minh a la cabeza en ese movimiento, y es donde se comienza a organizar el movimiento argelino. Pero acá la diferencia es que había una gran presencia de europeos franceses, argelinos, es medio raro esto, ¿no? Bueno, es propio de nosotros, en ese tipo de... estas colonias espontáneas generaron gente de segunda y tercera generación. Bueno, en algún punto, Raúl, en España, en la época del virreinato, los españoles que vivían en América eran como de segundo orden, y eso debe haber seguido existiendo en colonias inglesas y francesas, ¿no? Que ellos fueron imperio por mucho tiempo más, en el caso de Francia hasta los 60. Es tremendo, pero acá nomás dejaron de ser imperio. Exactamente. Bueno, pasa lo que decíamos recién, de cuando De Gaulle habla de que vamos a respetar la autodeterminación de los pueblos libres con las garantías que se merecen,
pero organizado con el orden establecido y una estratificación que la cúspide de la pirámide, casi la mitad de la pirámide, la manejan estos franceses argelinos. Claro, tipo que, apartheid. como siempre, son europeos, Gerardo. Sí, tipo el apartheid ahí en Sudáfrica, ¿no? Que dominen los blancos. Sí, porque yo recomiendo para entender eso que miren la película, es vieja, poco tecnológica, de la batalla de Argel, ahí van a ver que hasta guetos para pasar árabes de los musulmanes especialmente de un lugar al otro, ¿viste? Sí, ahora, Francia la tiene con Argelia fundamentalmente por el petróleo, ¿no? Ese es el interés principal. Hasta el día de hoy, si hay algo atractivo de ese territorio, que lo saben los movimientos, no me sabe la palabra, ¿no? Que los movimientos musulmanes extremistas, sí. Es que la presencia del petróleo los hace más atractivos, ¿viste? Claro, es un desierto, ¿no? Es un lugar muy seco. Sí, quitando la costa, el resto es un desierto, es el comienzo del Sahara, Gerardo. Claro, yo me imagino deben haber unas playas espectaculares de todos modos, ¿no? Debe ser. Sí, pero no te olvides que se manejan con la Sharia, con la ley del Islam, ¿viste? Ah, sí que ahí... empieza a vestirse de generado de miércoles, por ahora no mete en cana. Claro, y viste que en Irán hay playa para mujeres y playa para hombres. No, pero estamos hablando de seres humanos, ¿eh? Ahí no existen las personas. Sí, no, Irán es un desastre. Y no tiene nada que ver el Islam con la interpretación que los iraníes hacen del Islam, ¿viste? Si no, vaya a hacer que sea una mezquita, habla con un sheikh. Los iraníes tienen problemas hasta con los propios musulmanes, ¿viste? Sí, están pasados de vueltas. Pero bueno, en Argelia es que han hecho una versión propia de ellos. Bueno, acá no sucede eso. Acá lo que hay es una gran occidentalización del movimiento musulmán argelino, que va a tener pues, consecuencias terribles porque más adelante se va a extremar la adhesión al movimiento musulmán extremo, ¿viste? Claro, y en lo concreto, ¿cuánto duró la ocupación? ¿De 1830? Hasta 1962. Y en 1962 fue tan dura el enfrentamiento, fue tan brava la guerra, que cuando ocupó el Frente de Liberación Nacional dijeron, bueno, hasta los franceses argelinos se van a tener que retirar. Pero ellos le dicen pies negros, ¿no? Pero ganaron, porque yo tengo esta duda, viste que ONU tuvo mucho que ver con la liberación de África en los 60. Digo, sin la ONU, me parece que no se hubieran independizado estos países. Quiero decir, no sé si ganaron en la batalla los argelinos. Sí, porque muchos comandantes, combatientes eran inclusive del ejército francés, Gerardo. Entonces... es más, hasta los paracaidistas que desobedecieron órdenes de París tenían eso. Entonces, en este caso sí, ganaron en el palo por palo y después en el reconocimiento internacional. Me acordado a los alumnos. Sí, en las operaciones de combate llegó un momento que el territorio no... Y aparte una cosa, el combate se lo llevó a la zona urbana. Claro, ahí... Donde la única opción que tenía Francia para limpiar esto era barrer con toda la población. Sí, justo que hablamos de las invasiones inglesas, una parecida, ¿no? Armas de fuego. Claro, ese es el gran problema, pero es completamente distinto. Acá, había los líderes argelinos tuvieron sus 15 minutos de fama y participación en ese justamente porque las entidades internacionales como la ONU hicieron que Bilal, Diruch, Mohamed Boudaf, Bekasem, después tienen nombres muy difíciles, porque son árabes, ¿viste? Sí. Hay 5 o 6 líderes del Frente de Liberación Nacional que inclusive cuando se presentan tienen se saben ubicar y se presentan, no se presentan con vestimentas tradicionales, sino se presentan como occidentales, claramente explicando lo que quieren. Y le explican claramente lo que no quieren. Bueno, no queremos nada francés metidos acá. ¿Viste? Claro, aclaran los tantos. Y hay que entender que la batalla de Argel es un compendio de conflictos que no solamente argelinos contra franceses. En algunos casos son franceses contra franceses, argelinos contra argelinos, movimientos musulmanes contra otros movimientos musulmanes, que tienen características completamente diferentes. En Argel y Orán van a ser espacios de operaciones centrales y decisiones importantes, pero las operaciones contra insurgentes de Argel también van a ser terriblemente duras, ¿viste? Sí, y claramente no tenés acá un nivel de inclusión por parte de Francia interesante en lo absoluto. Digo, no les importó en ningún momento, no sé cómo explicarlo, pero hacer un proceso en donde dejen de ser subordinados los que estaban allí.
Es que eso no se lo aceptaba, Gerardo, eso era lo que no estaban dispuestos a... Ahí ves como el hacer. racismo, el racismo sí, tan no, fuerte. Inclusive el propio argelino, es decir, yo no voy a ser manejado por un sheik, ¿viste? Y esta cosa tan de nosotros somos los civilizados, venimos a hacer progresar el territorio, el espacio vital, ¿no?, del que hablaba el nazismo, es un poco esa lógica. Sí, digamos, acá lo que hay que decir, que vos escuchabas hablar a un Harki, que era el combatiente argelino, en la década del fin del 50, del 60, y ellos adjudicaban que querían que les paguen los crímenes cometidos desde 1830, por eso hoy citamos esta fecha, que no tiene nada. Digamos, en 1962 hubo una matanza y un exilio extraordinario, ¿viste? Digamos, hubo unas matanzas impresionantes y llegó un momento que hasta se tuvieron que ir los propios argelinos franceses, ¿viste? Sí. Así que, bueno, un proceso largo, una historia que tiene consecuencias hoy. Viste que el joven de 17 años que mató la policía en Francia era de ascendencia argelina. Bueno, el gran problema que hasta muchos musulmanes que no estaban dispuestos, muchos años después, generó un problema que tiene hoy Europa que es difícil de entender. Nosotros lo podemos entender con nuestros hermanos hijos de inmigrantes chilenos, capaz, o algo así, que tampoco tiene que ver porque no sufrimos, afortunadamente, esos fanatismos casi ridículos. Pero que muchos musulmanes que no compartían vivir exclusivamente bajo la ley islámica, se fueron a Francia, se fueron a Europa para no estar pegados a esta cuestión. Y estos hijos de musulmanes se criaron en una Europa donde eran demasiado africanos para ser europeos y demasiado europeos para insertarse en el grupo africano. O sea, demasiado musulmanes para ser europeos y demasiado europeos para ser aceptados por los musulmanes. Y ahí comenzaron lentamente a caer en estos grupos fanáticos y activistas que hoy en día son el gran problema que tiene Europa, Gerardo, porque si no uno no lo entiende eso, ¿viste? Uno dice, pero si no nació no nació, digamos, en Argelia, no nació en Orán, ¿por qué tiene esta actitud tan fanatizada? Porque hay un proceso previo que lo sabe trabajar muy bien los cuadros formadores de reclutas y caen en este tipo de construcción identitaria que terminan usando la violencia como mecanismo de reivindicación, ¿viste? Sí, y mientras tanto Francia igual se aprovecha de esta política de no inclusión de los migrantes y los pone en los trabajos que los franceses no quieren hacer y los explota como mano de obra. Exactamente, sí, esa es la mayor característica que tiene. Sí. Y las consecuencias de esta ocupación, que Francia terminó desde querer civilizar Argelia a terminar a mediados del siglo XX con métodos informales de represión, que después trajeron ese bagaje desastroso, repugnante acá a los militares nuestros, a enseñarles cómo se hacen las cosas, ¿viste? Claro, porque esa película la vio la insurgencia y la contrainsurgencia, la batalla de Argel. Digo, la vieron de los dos lados. La batalla de Argel te sirve para explicar cómo funcionan las células y a su vez cómo se ataca esa célula, ¿viste? Y para que el militante del otro lado diga contra qué va a tener que enfrentarse. No sirvió de nada porque no. Como dicen los mexicanos, terminamos rompiéndonos la madre unos con otros. Y acá, aparte, hay una presencia muy importante que no hay en otros lados. Los pies negros, los pies nord, no sé cómo se pronuncia en francés, que eran los argelinos franceses, también se organizaron como células de contrainsurgencia, ¿viste? Claro, así que muchos vectores, muy complejos se puso el problema, está cabrón, como dirían los mexicanos, y en definitiva sigue la rosca y siguen los problemas entre Argelia y Francia. Exactamente, hay bronca en el conventillo, como decía un argentino en la época de mis abuelos. Y lamentablemente esas consecuencias están latentes hasta el día de hoy, y culpa de este tipo de guerra de guerrillas, de operaciones contrainsurgentes francesas, tuvimos los asesores que tuvimos, también que después fueron reemplazados por los veteranos de Vietnam, ¿no? Pero para colmo de males, nuestros excelentes oficiales crearon su método propio y cuando Estados Unidos no se quería comprometer, mandamos asesores a El Salvador, a los contras y pedimos disculpas por eso. Bueno, Raúl, me quedan 5 minutos para charlar de la independencia de Venezuela. No sé qué te parece para mencionar, que valga la pena. ¿Qué año estamos hablando? 1800 y algo.
1811 se declara la independencia de España de lo que va a ser la República, porque ya nace como republicano, ¿no? Los dirigentes del movimiento hay que entender que de las 13 provincias, 7 adherían a este movimiento y van a tener una participación descollante. Quien primero trató de hacer una invasión para ver si lograba el apoyo y no lo tuvo, desconocía el sentimiento del lugar y de la época. Y en este aspecto que va a terminar después muriendo en una cárcel que va a ser Francisco de Miranda, uno de los ídolos más importantes que tuvo el proceso de emancipación de la América Latina. Sí, San Martín lo conoció. Sí, pero no adhería a su pensamiento, Gerardo, tampoco seamos. ¿Pero por qué? El tipo... San Martín no era republicano, ¿viste? A diferencia de Bolívar, que Bolívar sí pensaba y creía en el sistema republicano, aunque tuviera una interpretación propia, egoísta, aunque sea más argentino que nosotros, San Martín en esa época, porque era lo que había, hasta Belgrano también decía, lo que se está imponiendo en el mundo es la monarquía absolutista, tengamos una monarquía constitucional como la que tienen los ingleses y a partir de ahí ordenemos, ¿viste? Claro, y en ese sentido era otra la idea de Miranda y esta independencia que después es efímera porque no vuelven a ocupar Venezuela. Después entra toda una etapa de represión y después de contrarrepresión y se comienza a bañar en sangre, a diferencia nuestra, todo lo que es la Gran Colombia va a ser una matanza indiscriminada de unos contra otros en este movimiento emancipatorio, ¿viste? Y en algún punto siguen en guerra civil, ¿no? No, pero esto fue terrible. Lo que no se cuenta es la independencia de Venezuela y de la actuación de... Primero hay que decir una cosa, Simón Bolívar tuvo mucho más combate, lo digo porque hay historiadores como Emilio Campo, como hasta el propio Alejandro Rabinovich, que respeto mucho, lo exaltan sus participaciones bélicas, la manejo de la cantidad de efectivos, pero también Simón Bolívar puso todo su capital y sus recursos en función de la cual tenía muchísima, tenía 2.000 esclavos, una fortuna. Dicho sea de paso, él solamente liberó 6 en toda su vida. Ah, bueno, ahí te das cuenta, hablando de racismo, de Francia... Era un mantuano, Gerardo, era un mantuano, no hay que pedir peras al olmo, ¿viste? Bueno, profe... perdón que no es que me ensaño, simplemente tengo la obligación de describir eso. El 5 de julio de 1811 lo que se hace una firma del Acta de Independencia y ese día lo celebra Venezuela como el Día Nacional, como una acta de declaración de independencia. Pero al poco tiempo aparece todo el proceso, una contrainsurgencia. Hay que decir que a diferencia del Río de la Plata, los negros y los indios no adhirieron compulsivamente al movimiento emancipatorio, porque eran sus propios amos los que les daban la... Y aparte porque acá si había algo que se respetaba, que pasó también en el Río de la Plata, era la propiedad privada. Pero eso no hay que confundirlo con que todo el pueblo salió a manifestar festejando la libertad. Libertad para los patrones, ¿viste? Después hay un periodo histórico de 1810 a 1830 que está dividido, después hay muchas etapas donde tenés una primera república, una segunda república en 1813 y una tercera república en 1818 aproximadamente, para después caer en 1819 en la Gran Colombia, ¿viste? Fue complejo. Una idea que si hubiera funcionado hubiera sido interesante por ahí. Sí, Lástima que el que quería estar a la cabeza era esto. ¿Viste? Claro, sí, hubiera sido interesante porque tendrían Panamá y tendrían los dos océanos, ¿no? Pero bueno. Sí, y tengamos en cuenta, claro, una cosa. Lamentablemente lo que hizo Chávez y hizo Maduro es que mucha gente ve a Bolívar, porque lo llevaron al plano de Superman a Bolívar. Y Bolívar era un ser humano como también lo fue San Martín, ¿viste? Claro. Bueno, y ha creado una reacción adversa y confusa sobre esto. Ha hecho que haya gente que le tenga bronca, pues eso lo ha hecho que lo postula y lo propone como héroe absoluto Chávez o Maduro. Y sucede esto. Bolívar era un sujeto que primero pasó muchos años en España reclamando un grado de nobleza. Habría que preguntar qué pasaría si le hubieran reconocido la condición de noble, ¿no? Sí. Y después terminó vino casado a Caracas, a los 6 meses murió la esposa y comenzó todo el movimiento. Y tiene que ver también el maestro que tuvo, ¿no?
Sí, es cierto, gana el póster y la bandera y pierde el personaje histórico en sí mismo, pierde el recorrido histórico y se terminan ofuscando y opacando ciertas cosas e inventándose mitos, ¿no? De los que muchas veces viven los políticos. Profe, te mando un abrazo, un placer esta semana de charlas con vos y, como le decía a la audiencia, te lo recuerdo también a ti. En YouTube estamos subiendo esta sección, así que podés volver a escucharte, podemos volver a escucharnos y seguir mejorando ahí online. Bueno, que no me escuchen mis profes, por favor. Te mando un abrazo. Un buen día y gracias por el espacio, Gerardo. Igualmente, hasta pronto.